Efesios, el capítulo 6. Efesios, el capítulo 6. Y comenzaremos con el verso 10. Efesios 6. Puestos de pies para la lectura de la palabra del Señor. Si no tiene una Biblia, tenemos Biblias para prestar y también lo tenemos en la pantalla. Efesios capítulo 6. Comienzo yo con el verso 10. Ustedes me siguen en el 11 y así nos vamos alternando hasta el 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, todos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y todos en el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La fecha es el 17 de enero del 1781. January the 17th, 1781. El 17 de enero del 1781. Eso fue 5 años después, casi 5 años después, de haberse firmado la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. El 4 de julio del 1776. Es que se celebra el 4 de julio la independencia de Estados Unidos de Británica o de Gran Bretaña, de Inglaterra. Pero el 17 de enero, que fue 5 años, casi 5 años después de la declaración, fue cuando se peleó una batalla que se llama la batalla de Cowpens. La batalla de Cowpens se peleó en Carolina del Norte. Y fue una batalla de los americanos contra los británicos. Muchos creen que el 4 de julio del 76, 1776, fue cuando Estados Unidos obtuvo la victoria y que de ahí en adelante todo estuvo bien. Pero no, eso fue lo contrario. Lo contrario fue que esa declaración de la independencia el 4 de julio del 76 causó que Estados Unidos tuviera que pelear por su existencia. Pero la batalla que selló la independencia y la libertad de este país fue la batalla de Cowpens, el 17 de enero del 1781. Pero lo interesante de esa batalla fue que un ejército profesional, como el ejército británico, le llamaban los Redcoats, y tenían su uniforme y peleaban bien, pero bien uniformados, caminaban a paso lento y en aquellos tiempos la batalla era combate de 1 a 1. O si no, ellos lo que hacían era que se ponían en fila y todos a la vez disparaban en contra del otro ejército.
cómo ese ejército profesional perdió la guerra en contra de un grupo de hombres campesinos, como dirían ustedes, del rancho. No estoy hablando de supermercado. Estoy hablando de la gente, allá en Puerto Rico le decimos jíbaros. Pero en Venezuela, yo dije eso una vez, fui a predicar a Barquisimeto y los hermanos estaban esperando por mí y cuando yo entré aplaudieron y me dieron una introducción tremenda y yo les dije, hermanos, eso es mucha introducción, ¿no? Yo soy un jíbaro de Puerto Rico y algunos miraron así. Y fue cuando me enteré después que un jíbaro allá en Estados Unidos es un narcotraficante. ¿Se imagina? Yo vengo y digo eso. Pero es un campesino. Estos hombres eran campesinos que no tenían ningún entrenamiento de guerra. No tenían ningún entrenamiento. Pero ganaron la guerra. ¿Y cómo fue que un ejército con más soldados, porque el ejército británico tenía más soldados que el grupo de americanos? ¿Cómo fue que un ejército más grande fue derrotado por uno más pequeño? ¿Cómo fue que un ejército con más experiencia haya sido derrotado por hombres que no tenían ninguna experiencia militar? El ejército americano, que había sido guiado por George Washington, tenía menos de 1,000. Al final de la guerra, 12 muertos, 120 heridos, 0 capturados. Pero el ejército británico tenía más de 1,100, 110 muertos, 229 heridos y 829 capturados. En esta noche quiero hablarte sobre el tema la estrategia para la victoria en la batalla espiritual. Dios es un Dios de estrategias. Y hermanos, estamos en guerra. Nuestros jóvenes están en guerra más que nunca. Nuestras iglesias están bajo el ataque. Quiero tener cuidado cuando digo esto. Esta semana perdimos dos pastores. Tumbados por el diablo. Estamos en guerra. Anoche mismo recibí una llamada bien difícil para mí. Un buen siervo. Yo he predicado para él. Yo quiero que me escuchen bien, porque este mensaje es para todos, incluyendo a este hombre. Pablo dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo paré la lectura ahí, pero el próximo verso Pablo dijo, y por mí.
Yo no pido nada de ustedes. Nunca le he pedido un centavo. Ustedes me han cuidado. Confían mucho en mí. Pero si hay algo que yo les pido, es que oren por mí. Padre, bendice el mensaje esta noche. Háblanos, enséñanos, abre nuestra mente y abre nuestro corazón a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Si usted va unas páginas más adelante, de hecho, mírenlo en la pantalla. Simplemente mírenlo en la pantalla. En 1 de Timoteo 6:12, Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. En nuestro texto, en el verso 10 del capítulo 6 de Efesios, dice la Biblia, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. En otras palabras, en esta batalla tú no puedes en tu propia fuerza pelearla. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas, los ataques, los dardos, las maquinaciones, las trampas del diablo. El diablo odia todo lo que Dios ama, te odia a ti, me odia a mí, y él quiere destruir nuestras vidas. Y él te dice por qué. ¿Por qué es que debes de vestirte con toda la armadura? Porque no tenemos lucha contra seres humanos. Tu pelea no es contra otro hermano en Cristo, otra persona, contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tú y yo no los vemos, pero en el ambiente, en el aire, están constantemente Satanás y los demonios luchando contra todo aquello que le da honra y gloria a Dios. Ahora, en esta batalla no es posible estar en ambos lados de la batalla. Un cristiano tiene que hacer una decisión determinada de estar del lado de Dios. Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. En la vida cristiana, usted tiene que estar determinado a estar del lado de Dios, o si no, el mundo te lleva. El cristianismo, hermanos, no es un escape. El cristianismo es envolverse, es agarrar la armadura, es prepararte para batallar. Pelea la buena batalla de la fe. En 2 de Timoteo, la segunda carta que Pablo le escribió a este muchacho, en el verso 1 él le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre, soporta, aguanta penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, ninguno que batalla, ninguno que pelea en esta batalla se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ahora, varias cosas que les quiero decir esta noche. Como estamos en una batalla espiritual, lo primero que quiero decirles es que debemos conocer nuestras armas de milicia, de batalla. Un ejército tiene sus armas, tiene sus proyectiles, tiene sus misiles, tiene sus metralladoras, tiene sus bayonetas, lo que llamen, tienen sus cuchillos, tienen sus granadas, ¿ok? En la guerra espiritual, para poder ganar, tenemos que reconocer cuáles son las armas de nosotros. En 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5, dice, porque aunque andamos en la carne,
no militamos, no batallamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, nuestra batalla, no son carnales. No estamos peleando con armamento que tiene ejército, sino poderosas. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los hombres de la batalla de Cowpens no tenían experiencia militar, pero sabían disparar sus rifles. Nosotros tenemos armas con las que debemos estar familiarizados en esta batalla, conocerlas. ¿Cuáles son las armas que nosotros tenemos? Bueno, primeramente, la primera arma es la Biblia, la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, este versículo describe el poder de la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, es un libro vivo y es un libro que produce vida, transforma vidas. Todos ustedes aquí, hermanos, que estabas en droga, estabas en el vicio, estabas en la vida completamente perdido y sin Cristo, en el momento que aceptaste a Cristo y comenzaste a leer este libro, a escucharlo, a ponerlo por obra, a obedecerlo, tu vida cambió. Porque este libro es vivo y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún libro te dice a ti lo que tú eres como este. Muchos cristianos no la leen porque no les gusta cómo la Biblia te convence. La Biblia trabaja. La Biblia funciona. Es palabra viva. La segunda arma es la arma de la sabiduría celestial. La sabiduría celestial. ¿Por qué digo eso? Porque hay sabiduría que es terrenal. La sabiduría de Dios es ver la vida desde el punto de vista de Él. ¿Cuántos aquí admiten que necesitan sabiduría para criar hijos? Levanten la mano. Bueno, si usted quiere sabiduría de Dios, usted tiene que criar a los hijos desde el punto de vista de Dios, no como le dice la sociedad allá afuera. Esa sociedad allá afuera está fracasada. ¿Cuántos admiten, reconocen que usted necesita sabiduría para administrar su dinero? A ver, levante la mano. Ok, pues entonces cuando pide sabiduría es para que usted vea las finanzas desde el punto de vista de Dios. Significa conocer los principios de la Biblia para la vida, saber cómo ponerlos en práctica. El sabio Salomón lo dijo de esta manera en Eclesiastés 10:10. Él dijo, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. El hermano Joe en su trabajo secular trabaja con árboles, ¿cierto o no? Y la compañía que el hermano Joe, para que él trabaja, se encarga de ir a cortar árboles en algunos lugares, right? Así, cortarlo, lo que sea. Bueno, pues ustedes hermanos aquí, el pastor Javier Solís en Sherman es un hombre que tiene un negocio de cortar árboles y todo eso. Y ustedes hermanos aquí que cortan madera saben que usted no puede cortar la madera bien cortada si tiene instrumentos que están botos o no están afilados. Porque la Biblia dice que si se embota el hierro o el hacha, o su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Todo el mundo aquí sabe que si usted trata de cortar, allá en Puerto Rico nosotros nos metíamos a los pastizales con los machetes a cortar el pastizal, pues una de las cosas que hacíamos era amolar o afilar el machete. Porque de otra manera había que añadir más fuerza, tomaba más tiempo. Y el resto del versículo dice, pero la sabiduría es provechosa. En otras palabras, produce ganancia para dirigir. La sabiduría te ayuda a ti a resolver los problemas
desde el punto de vista de Dios. ¿Me están escuchando, hermanos? Esa es otra arma que nosotros tenemos. La sabiduría es saber dónde y cuándo, cómo. Daniel y sus amigos, cuando se propusieron no contaminarse con la comida del rey, Dios estuvo tan agradado con ellos que dice la Biblia en Daniel 1:17 que a los 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento, sabiduría en toda visión y sueños. Dios le dio sabiduría a Daniel, a sus amigos. Y si hay algo que nosotros necesitamos en ustedes jóvenes, young people, if there is a prayer that I would tell you to pray every day of your life, it's for God to give you wisdom. Nothing worse than a teenager that is void of understanding. Nada peor para un joven de ser falto de entendimiento. Ese hombre aquí sentado constantemente me recordaba leer la Biblia, me hacía leer el capítulo de los Proverbios de cada día y me decía: Dani, pídele a Dios que te dé sabiduría. La tercera arma es la oración. Leímos en nuestro texto en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración ha sido un arma usada a través de la Biblia para mover el brazo, la mano de Dios en contra del mal. Mire, hermano, tú y yo tenemos el gran privilegio de orar y hacer que Dios mueva las cosas. Literalmente, usted puede orar y pedirle a Dios cualquier cosa, y si usted está bien con Dios y usted ora en la voluntad de Dios, Dios se lo concede. Cuando Moisés, y yo les hablé de esto la semana pasada en el mensaje de la contradicción de Coré, cuando el séquito de Coré se fue en contra del hombre de Dios, fue la oración. Lo que Moisés y Aarón usaron para mover a Dios y hacer que esa gente se los tragara a la tierra. Yo no estoy diciendo ahora que si no te llevas con alguien, que ores para que el Señor se los trague. Ok. Elías en el monte Carmelo se enfrentó con el pueblo de Dios y les dijo: ¿hasta dónde van a ustedes estar claudicando o están tratando de estar en ambos lados? Claudicaréis entre ambos o entre dos pensamientos. Decidan. Si Baal es Dios, adórenlo, y si Dios es Dios, adórenlo. Y los profetas de Baal trabajaron y toda la mañana orando y danzando y cortándose la piel y haciendo montones de ritos, pero Baal nunca respondió. Y Elías, dice la Biblia, que levantó la voz y comenzó a orar, y no había terminado de orar cuando fuego cayó del cielo. Ezequías fue amenazado por el rey Sennacherib y él oró: Señor, mira las amenazas de esta gente. Y Dios mató a 185,000 sirios. Eliseo, por la oración, capturó un ejército entero. La iglesia primitiva, cuando escuchó que Pedro estaba en la cárcel, oraron y milagrosamente Dios lo sacó de la cárcel. Estoy tratando de decirte que para esta batalla espiritual tenemos que reconocer cuáles son nuestras armas: la Biblia, la sabiduría de Dios, la oración. La cuarta arma que tenemos es el poder de Dios. En Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, tú y yo seremos derrotados si nos atrevemos a batallar en la carne. Cantamos el himno: estad por Cristo firmes, las fuerzas vienen de Él, el brazo de los hombres
por débil es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración. Deberes y peligros demandan más tesón. En Apocalipsis 12, verso 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estoy tratando de decirte que para poder pelear esta batalla espiritual tienes que tener un conocimiento de las armas que Dios nos da. La Biblia, la sabiduría, la oración, el poder de Dios. La quinta arma que tenemos es una vida pura y un carácter disciplinado. El mismo versículo que acabamos de leer en Apocalipsis dice que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Escúchenme bien. En Primera de Pedro 2:15 dice la Biblia, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, la pureza tiene más ventaja de ganar en contra de la impureza. La humildad hace callar al orgullo. La bondad vence la crítica. El amor conquista el odio. El bien vence el mal. La amabilidad es un arma poderosa, más poderosa que la rudeza. La templanza conquista el enojo y la ira. Les he dicho primero que para pelear esta batalla espiritual debemos conocer nuestras armas, pero no solamente eso. Número 2, debemos conocer lo que no son nuestras armas. Hay ciertas armas que no son útiles en esta batalla, así como algunas cosas no serían buenas armas para los soldados del ejército americano. Un grupo de soldados no puede salir con palitos a pelear. En 2 de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿A qué me refiero? Hay ciertas armas que si tú usas estas armas no vas a ganar. No vas a poder obtener la victoria. Ya te dije las armas que tenemos a nuestra disposición. Primero dije que tenemos la Biblia. Luego tenemos la sabiduría celestial. Luego tenemos la oración. Luego tenemos el poder de Dios. Y por último tenemos la pureza, la vida disciplinada. Ahora, hay ciertas cosas carnales que no son buenas armas. Una de estas armas carnales es el enojo. Escucha lo que te voy a decir. El enojo puede controlar a alguien que está fuera de línea. Pero el problema es que el enojo mismo está fuera de línea. En el Salmo 37, verso 8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna para hacer lo malo. Cuando usted se enoja, cuando usted se aira, cuando usted pierde el temperamento, usted se va a excitar a hacer algo que no debe. Pastor, es que yo tengo problemas controlando mi temperamento. Bienvenido al club. ¿Quién no lo tiene? Pero es un arma carnal. Tienes que aprender a controlar el temperamento. Tienes que aprender a no enojarte. Deja la gritería en casa. La gritería nunca resuelve nada. En Eclesiastés capítulo 7, verso 9, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios.
Algunos de ustedes, hermanos, con todo respeto, te vendría bien apuntar esta referencia y memorizarte estos versos cuando te venga la tentación de perder el temperamento. Usa la Biblia. Cita estos versículos para ver si Dios no te cambia. ¿Sabe por qué yo sé que lo haría? Porque nuestro hijo David era el que más temperamento malo tenía. Salió a la mamá de Roberta. Mira, te está apuntando a ti, papi. No. Perdía el temperamento constantemente y ya yo no sabía qué hacer. Yo lo disciplinaba. Ya no sabía qué hacer. Y yo leyendo este versículo un día le dije, cuando pierdas el temperamento, me vas a repetir este verso y cada vez que lo pierdes te voy a aumentar. Y empezó a repetirlo, a decirlo en voz alta. Él citaba este versículo 10 veces. Volví a perder el temperamento 20 veces. Volví a perder el temperamento 30 veces. Llegó a citarlo tantas veces y ahora es el que más manso es en casa, de los 4. La Biblia cambia a uno. En Santiago capítulo 1, verso 20, dice la Biblia, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Usted no puede justificar su ira. No la puede justificar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. En Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense de vosotros toda amargura, dice enojo, ira y gritería. Es un versículo que debieras escribir y ponerlo en las paredes de tu casa, cosa de que cuando peguen las griterías, léanlo. En Gálatas capítulo 5, verso 19 dice, manifiestas son las obras de la ¿qué? Carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Noten, tú puedes ver este retrato en tu mente. Tú no soñarías. Tú no soñarías. Tú no permitirías meter pornografía en tu casa. Tú no soñarías con meter un ídolo en tu casa. ¿Tú no soñarías con meter a una bruja, a una hechicera en tu casa? Entonces tampoco debes de soñar con meter el enojo en tu casa, porque el enojo está metido entre todas esas mismas actividades o pecados. En Proverbios 19:19 dice la Biblia, el de grande ira llevará la pena, llevará el castigo. Y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Cuando tú dejas que el mal temperamento controle tu vida, lo que vas a hacer es empeorar las cosas. El enojo. Otra arma carnal, número 2, es el engaño. No vas a poder pelear esta batalla espiritual y ganar si tienes engaño. No tienes que mentir o engañar. Es un boomerang. ¿Sabe lo que es un boomerang, right? Eventualmente regresa y te pega por detrás a ti. Otra arma carnal es la sabiduría terrenal. Sabemos que las armas de milicia que Dios nos ha dado incluye la sabiduría celestial. Pero un arma que no es correcta usar es la sabiduría terrenal. En Santiago capítulo 3, verso 13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría terrenal no es necesariamente mala. Hay cosas que la lógica te dice, pero no es el arma para batallar una batalla o pelear una batalla espiritual. Hay cosas que son lógicas, pero no necesariamente son bíblicas. Yo se los he dicho, hermano, muchas veces, porque algo luzca lógico no significa que sea bíblico. Los pensamientos de Dios son mucho más altos que los de nosotros. Y tenemos que entender que no puedes usar razonamiento humano para vivir la vida cristiana. Tienes que dejarte llevar por el razonamiento de Dios. Eso fue lo que pasó con los israelitas en Cades, que después que salieron de la montaña de Dios y Dios les dio las tablas y llegaron a la tierra prometida, Moisés mandó 12 espías para que vieran cómo era la tierra, si eran tiendas o si eran fortalezas, para la estrategia de cómo iban a conquistar. Cuando regresan, 10 de ellos se dejaron llevar por sabiduría terrenal, por la lógica. Esta gente son bien altos, parecemos chapulines o parecemos ¿cómo le dicen? Saltamontes frente a ellos. No, que tienen unas paredes inmensas, que Dios nos trajo aquí. Se dejaron llevar por la sabiduría terrenal y causó que el pueblo de Dios le diera vuelta al desierto por 40 años hasta que toda esa gente murió en el desierto. La procesión fúnebre más larga de la historia humana. Eso es lo que sucede cuando usamos sabiduría terrenal. Estamos tratando de poner lo humano por encima de Dios. Esa es la filosofía humanista. Es lo que sucedió cuando se llevaron el arca. Israel perdió el arca del pacto y los filisteos se la llevaron como un amuleto y no les fue bien. Cuando entonces David regresa el arca, Dios había dicho que los coatitas debían cargar el arca sobre sus hombros. Pero, no hay nada nuevo debajo del sol. La Biblia dice que en lugar de cargarlos, los pusieron sobre un mueble nuevo y dejaron que los bueyes cargaran el arca. La lógica, tenemos bueyes aquí, tenemos un mueble nuevo, vamos a cargarlo. Entonces, cuando Dios lo hizo a propósito, dejó que los bueyes tropezaran y en el momento que tropiezan, usa que él se deja llevar por la lógica, no quiere que el arca se caiga, pone su mano en el arca, ¡pum!, Dios lo mata. Cualquiera diría, óigame, pero ¿cómo es que Dios no ama a esa persona? Hermanos, Dios no tiene que darnos a nosotros respuesta de nada. Y si Dios decide que se hace algo así, el trabajo de nosotros es creerle a Él y hacer lo que Él dice. No tratar de nosotros mejorar o actualizar a Dios. Otra arma es el arma del orgullo. No podemos. Esto es lo más que hace que tú pierdas el orgullo. En Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad, y ese no es el verso que yo quería,
5:6. I think es el verso anterior. A ver. Ese, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ok, ya les he dicho dos cosas. En esta batalla tenemos que conocer las armas que son las armas que Dios nos ha dado. Número 2, tenemos que saber cuáles son las armas que no son armas para pelear esta batalla. Y número 3, debemos conocer a nuestro enemigo. Al enemigo tuyo no es tu esposo, no es tu esposa, no son tus padres, no son tus hijos, no es el pastor, aunque algunos de ustedes piensan tal vez. No son los hermanos de la iglesia. El enemigo de nosotros es el diablo. Y es un enemigo cruel. Dice la Biblia en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué? ¿El quién? Anda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo nunca ha sido, el diablo no es, y el diablo nunca será tu amigo. ¿Qué ha hecho bueno el diablo por alguien? Él ha sido la causa de todos los hogares rotos. Él ha sido la causa de toda persona destruida por el licor. Él ha sido la causa de toda persona destruida por la droga. Él ha sido la causa de toda persona destruida por el sexo ilícito. Él está detrás de todo aquel que termina en prisión. Porque el diablo vino para robar, matar y destruir. No hay nadie en este cuarto que no tenga un ser querido en el infierno que no haya sido por culpa de Satanás. La noche antes de la batalla de Cowpens, y esta historia está registrada en los libros de historia y está registrada en el internet, la noche antes de la guerra de los americanos campesinos en el campo de Cowpens, porque así le llamaban Cowpens, el general del ejército, Daniel Morgan, se reunió con sus hombres y se quitó la camisa y le enseñó la espalda, le enseñó las cicatrices que él había obtenido cuando fue prisionero de los británicos. Y él les dijo, estas cicatrices son un recuerdo para mí de que yo no voy a dejar que ellos nos ganen. Y mis queridos hermanos, tú y yo debemos mirar a nuestro alrededor las cicatrices del pecado que el diablo le ha dejado a la gente y reconocer que nuestro enemigo es cruel y que no podemos dejar que el enemigo gane más, que el enemigo destruya más. Hay que orar más, hermanos. Hay que leer la Biblia más. Hay que ir a la iglesia más. Hay que rogar por todos los santos. Oren, hermanos, por los pastores, oren por los misioneros, oren por los siervos de Dios, porque el diablo los está atacando. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos ganarle a un ser más poderoso que nosotros? Así como los campesinos de Estados Unidos, un ejército mucho menos en número, en experiencia que los británicos, le ganaron. ¿Cómo nosotros podemos ganar en esta batalla espiritual? Primera de Timoteo 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La palabra clave es la palabra milites, que significa estrategia. You must have a strategy. Tienes que tener una estrategia. La palabra estrategia significa usar tus fuerzas en contra de las debilidades de tus enemigos. Dios es un Dios de estrategias. Cuando Jesús dijo que fuésemos sabios como la serpiente, pero mansos como la paloma, eso es estrategia. Cuando Jesús alabó al mayordomo infiel que había desperdiciado los bienes de su amo, pero fue a los acreedores y les dio un descuento y usó su descuento, ¿verdad? Su dinero para ganar amigos, para que los recibieran en las casas cuando se quedara en la calle, eso es estrategia. En el Antiguo Testamento, la batalla de Jericó fue una estrategia, el dar la vuelta a la ciudad una vez por día, por 6 días, y en el 7º día, 7 vueltas, eso fue una estrategia. La batalla de Gedeón, él reunió 32,000 y Dios le dijo, tienes demasiado. Dile a aquellos que se quieran ir, que se vayan. Y 22,000 se fueron. Se quedó con 10,000. Va donde Dios y le dice, Dios, tengo un doble problema. Y Dios le dice, todavía tienes muchos. Llévalos al río y aquellos que se arrodillen a agarrar agua con su mano son los que agarran agua. Esos son los que van a pelear contigo. Y de los 10,000, 9,700 se tiraron de cabeza al agua. Tenían tanta sed que se tiraron de cabeza al agua. Solamente 300 se arrodillaron y llevaban el agua. Y Gedeón se queda con 300. Eso fue estrategia. Daniel Morgan estudió a los británicos, a los comandantes. Estudió el terreno. Él se dio cuenta de la manera que ellos batallaban. Y él escogió el lugar, Cowpens. Y él estratégicamente posicionó a sus hombres y les dijo qué hacer y cuándo hacerlo. Okay. Luis Fernán, siéntate derechito, a la niña que se siente, por favor. El cristiano que obtiene la victoria en la batalla espiritual no es el más fuerte. No es el más sabio, no es el más inteligente. El cristiano que gana la victoria es el que entiende las instrucciones de Dios y sabe cuándo hacer qué. ¿Cuándo hacer qué? La manera segura de perder la batalla es no tener una estrategia o usar una estrategia incorrectamente. Es la manera segura de perder. La manera segura de tener la victoria es teniendo una estrategia y usando la estrategia correctamente. Y Dios nos da 3 estrategias para ganar la victoria. Ya te dije que estamos en batalla, ¿cierto o no?
Y te dije que hay armas que tenemos, que son armas espirituales. La Biblia, la sabiduría celestial, la oración, el poder de Dios y una vida pura. Te dije cuáles son las armas que no debemos tener: el enojo, el engaño, el orgullo. Y te dije que debemos conocer también el enemigo. Ya te dije quién es el enemigo. Pero para poder ganarle a alguien que es más poderoso que nosotros, tenemos que tener una estrategia. Y una estrategia es saber cuándo hacer qué. Los israelitas, cuando le dieron vuelta a la ciudad de Jericó una por día, ellos simplemente obedecieron a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Dando vuelta y nadie puede decir una palabra. Todo el día. Ok, vayan a la casa a dormir. El segundo día, levántense, hombre, a dar la vuelta otra vez. Tercer día lo mismo, cuarto día lo mismo, quinto día lo mismo, sexto día lo mismo. En el séptimo día, denle la vuelta 7 veces. Y ya los cananeos ahí en Jericó estaban hasta tal vez riéndose de esta gente que daba vuelta y vuelta y no hacían nada. Entonces, cuando ellos dieron la vuelta 7 veces, Dios les dijo: suenen la trompeta y griten. Eso es estrategia. Saber qué hacer y cuándo hacerlo. Gritaron y las murallas cayeron y Dios les dio a Jericó. Y si usted quiere tener victoria en la vida cristiana, usted va a tener que tener estrategia de saber cuándo hacer qué. ¿Cuándo hacer qué? Su estrategia es saber cuándo hacer qué. Digan eso, estrategia es saber qué, cuándo hacer qué. Dígalo otra vez, estrategia es saber cuándo hacer qué. Estrategia es saber cuándo hacer qué. All right? Eso termino. Número 1, saber cuándo huir. Esta estrategia va en contra de muchos, porque piensan que huir es ser un cobarde. No. El huir es una buena estrategia. Cuando José y María supieron que Herodes estaba buscando al muchacho, ellos huyeron a Egipto. Cuando José estaba siendo tentado por la esposa de Potifar, él huyó. A veces el huir es lo más piadoso que una persona puede hacer. En 1 Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. En 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. En 1 Timoteo 6:11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Lo mejor que podemos hacer cuando estamos a punto de ser derrotados por el diablo es huir. Porque tú y yo no somos rivales para el diablo. Ningún ser humano puede en contra del diablo. En 1 Corintios 10:13 dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido tentación que no sea humana. Quiere decir que todos nosotros tenemos algo en común, que la tentación que tengo yo la tienes tú también. Y él dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ese versículo trabaja con esos que no entran en la tentación, sino que huyen antes de entrar en la tentación. En otras palabras, no es tentación intencional. Es tentación accidental. Tú ves la tentación venir, corre, huye.
Si tú esperas mucho tiempo, vas a terminar destruido. Huir es una de las mejores estrategias. En la batalla de Cowpens, Daniel Morgan, por 2 semanas estuvieron huyendo de los británicos. Los británicos comenzaron a acercarse al ejército americano y Daniel Morgan le dijo a los soldados de él, huyan, pretendan que están huyendo, haciendo que los británicos los fueran persiguiendo, pero en la mente de Daniel Morgan era llevarlos a Cowpens, porque él sabía que en ese campo él les podía ganar. Alguien dice, pero yo estoy decidido a pararme por Cristo. Ya, Pedro también dijo eso. Y terminó negando al Señor. El que piensa estar firme, ¿qué? Hermanos, no podemos confiar en la carne. Hay muchos hoy que han sido destruidos y han terminado en una tragedia que en un tiempo atrás eran fuertes en la batalla, pero no huyeron cuando debieron haber huido. Es mejor evitar la tentación que tener que resistirla. El 99.9%, por no decir todos, de los cristianos no somos fuertes suficientes para resistir el pecado. Yo no lo soy. Somos fuertes cuando evitamos la tentación, cuando huimos. Pero el orgullo te hace sentirte que tú puedes resistir. El humilde reconoce que no puede resistir y por eso hace a Dios su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Ahora voy a decir algo que lo escuchen en YouTube y que sepan. Por eso es que nosotros, como bautistas tal vez independientes, fundamentales, hay muchas iglesias que no ven nada de malo con esto, pero por eso es que nosotros a parejas de novios no les permitimos que se besen. Estoy hablando de novios cuando ya son, ¿verdad? Están citándose para casarse. Yo no estoy hablando de jóvenes, no, menos todavía. Por eso es que nosotros, yo predico en contra del noviazgo en la adolescencia y ustedes padres que lo permiten tienen un roto en la cabeza. Porque tú crees que tú puedes confiar en tu chilindrina o puedes confiar en tu Kiko, pero te vas a quedar sorprendido, sorprendida. En nuestros colegios bautistas bíblicos no permitimos el toque del sexo opuesto. Porque es que es obvio. Una cosa llega a la otra. Y una pareja que se ama y se gustan, tú los dejas solos y van a terminar haciendo algo que no deben. Algunos se burlan de nosotros, de las convicciones, pero les voy a ser bien sincero. Los bebés nacidos fuera del matrimonio y las madres solteras, ese problema no va a parar en Estados Unidos y en el mundo entero hasta que aprendamos a no entrar en la tentación, sino huir de la tentación. La segunda estrategia es la estrategia de saber cuándo atacar. Recuerden que yo dije que una estrategia es saber cuándo hacer qué. En la guerra espiritual hay que saber cuándo huir. Número 2, hay que saber cuándo atacar. En Proverbios 20:18 dice la Biblia, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Leímos en nuestro texto, en parte de nuestro texto, en 2 Corintios 10, 3 al 5, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros estamos en una batalla y hay veces que no es solamente huir, pero hay veces que hay que atacar. Hay que saber cuándo. Tenemos que atacar lo malo con lo bueno. Atacamos la mentira con la verdad. No es suficiente saberla, hay que practicarla. Pero también hay que tener cuidado de no usar la estrategia en el tiempo incorrecto o estrategia incorrecta. Eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás huyó, pero Jonás no debió haber huido. En ese momento Jonás debió haber atacado, debió haberse metido en Nínive y predicado la verdad. Si hubiera evitado un tour en la barriga de una ballena. Esther obtuvo la victoria para el pueblo judío. Ella no huyó, ella supo cómo atacar el plan malvado de Amán con la verdad. No solamente la estrategia envuelve saber cuándo correr, pero también envuelve cuándo atacar. Y por último, la estrategia es saber cuándo estar firme. Una vez tú hayas ganado terreno y hayas hecho lo que puedes hacer, entonces párate firme. Eso lo dice nuestro texto en Efesios 6:13. Dice la Biblia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firme. En Gálatas 5:1 dice la Biblia, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Los tres hebreos frente al rey Nabucodonosor, no era tiempo de huir, no era tiempo de atacar, fue el tiempo de ellos estar firmes y Dios les dio la victoria. Muchas iglesias han sido derrotadas porque en un tiempo tenían convicciones, tenían estándares, practicaban la separación, pero la dejaron y el mundo se los llevó. Muchas de esas iglesias ahora son mundanas. Hay iglesias a donde yo iba a predicar 15 años atrás que ya no me invitan. Y aún si me invitaran, yo no iría. Porque son iglesias que ya no tienen convicciones. Han dejado de pararse firmes. Eso es lo que ha pasado con muchos cristianos. Entonces la estrategia es saber cuándo huir, cuándo atacar y cuándo estar firme. Señor, ayúdanos.